Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos el día de hoy. Una vez más, gracias por su participación al estar con nosotros juntamente en este programa que sabemos que ha sido de grande bendición para su vida, como lo ha sido para nosotros. Y también esperando que el día de hoy aprendamos algo nuevo, maravilloso, y que nos llegue al alma y que podamos saber de lo que Dios está haciendo. Así como lo hizo en la iglesia primitiva, también lo pueda hacer el día de hoy. Y bueno, queremos saludar a toda nuestra gente, saludándole a usted, que nos sintoniza en cualquier parte de este mundo, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, cualquier lugar, ya que pues el internet ha sido favorable para poder seguir evangelizando esta bendita palabra. Saludamos a usted que está a la distancia, a usted que siempre sintoniza Tendencias de nuestro tiempo, que es llegado a usted los lunes, miércoles a esta misma hora y los viernes también, como es el día de hoy. Y agradeciendo a Radio Estéreo Vida, Radio Oasis Espiritual, igualmente como Radio Adoración 1500 aquí en la ciudad de Winston-Salem, Carolina del Norte. Y usted también nos puede sintonizar a través del TuneIn Radio, en el cual estamos en los teléfonos, en cualquier parte donde haga internet. En su teléfono usted puede escuchar vía audio a través de este programa llamado TuneIn Radio, en el cual usted baja esta aplicación y de esa manera usted puede escuchar Radio Adoración Carolina del Norte, así se está titulado, Radio Adoración Carolina del Norte, en el cual usted puede escuchar la bendición del Señor. Bueno, sin preámbulo más, vamos a darle lugar a nuestro pastor Natividad Ramos Ramos desde México, allí en Monterrey, Nuevo León. Pastor, muy buenos días y gracias una vez más por estar con nosotros en esta mañana. Pues gracias a Dios
y gracias a la colaboración de todos ustedes, mis hermanos, que hacen posible esta participación para reflexionar sobre estas palabras, estas cartas, estas ideas tan encantadoras o tan llenas de riqueza o tan implicativas, pudiéramos decir, de las cosas que dice el apóstol Pablo. Y sí, estamos esta mañana, seguimos con la primera carta que el apóstol escribió a la iglesia que estaba en Corinto. Una iglesia que he dicho, a la que llama santificados en Cristo Jesús, los llama santos. Sin embargo, era una iglesia a la que Pablo dijo, no puedo llamarlos como espirituales, sino como a carnales. Qué interesante. Una iglesia que nos ha dado mucho de qué hablar, y mucho de qué aprender y de entender, porque pareciera que fue puesta ahí como modelo de las cosas que no deben hacerse. Y yo creo que hemos sido bendecidos por la narración que el apóstol Pablo hace de toda esta experiencia ministerial que él vivió. Y que creo que puedo puntualizar esta cuestión. En realidad, creo ver muy claro que la idea del apóstol es que ninguna iglesia tiene derecho a secuestrar el tiempo de un ministro. Es decir, ¿a qué me refiero? A que el ministro de Jesucristo, en este caso Pablo, no podía estar subordinado a que la iglesia le autorizara, que entendiera cuáles eran sus labores en el llamado que Dios le había hecho. Él tenía un compromiso soberano y por consecuencia a quien el Señor llama al ministerio está comprometido con las tareas que el Señor Jesús le encargue. Y si la iglesia no entiende eso, por lo menos el ministro sí debe entenderlas con toda claridad. De tal manera entonces que esta mañana voy a leer una porción del capítulo 9, donde está la reflexión que hemos de llevar. Pero no se vaya a confundir. Desde luego yo estoy diciendo que el apóstol está defendiendo que no puede nadie tutelar su ministerio. Nadie puede imponerle el qué hacer y el qué no hacer, pero él está obligado a entender a la perfección lo que Dios quiere que él haga. Y esta mañana el título incluso creo que es muy significativo. Le he puesto como título El apóstol libre de todos, se los quitó todo encima, para hacerse esclavo de todos, para ganarlos a todos. Muy buena tesis, muy buena razón, porque lo hacía para que el reino ganara. Y voy a leer primero los Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. Dice el apóstol: por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Heme hecho a los judíos como judío, por ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley, a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban allí sin ley. Me he hecho flaco a los flacos, o sea, a los débiles, me he acercado a ellos como si yo fuera también débil,
por ganar a los flacos. A todos me he hecho todo, para que de todo punto salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, por hacerme juntamente participante de él. Es decir, estas cosas las hago por solidaridad con el evangelio. Todo ministro debe su solidaridad específicamente y antes que a nadie al evangelio de Jesucristo. Qué preciosa idea. Es decir, el evangelio de Jesucristo tiene prioridad, y si algo va a estorbar para que ese evangelio no avance, yo me separo y me libero de todo mundo y luego me hago parte del evangelio. Me solidarizo con él. Entonces yo creo que esta idea es una buena idea ministerial, extraordinaria. Muy bien, mis hermanos, pues entonces esta vez voy a voltear a ver el versículo 18 con el que terminamos el mensaje pasado, donde el apóstol hace una pregunta a los corintios y les dice: ¿cuál es pues mi merced? O mejor dicho, ¿cuál sería mi premio o mi galardón? Y yo preguntaría al hermano Pablo: ¿premio por qué? Y él dice: por esto, porque he predicado el evangelio gratis, el evangelio de Cristo. Aquí a los corintios no les ha costado nada. Y en realidad estaba pensando en la cuestión de su libertad para no hacerme siervo de nadie. Interesante. Cuando el tiempo del predicador, el tiempo del hombre de Dios, no queda secuestrado ni queda subordinado por los recursos económicos que una iglesia pueda significar. Él con gozo podrá recibir lo que el Señor le dé a través del pueblo, pero nunca jamás habrá de sacrificar las razones del evangelio por mantener vigente el apoyo que se le está dando. De tal manera que aquí con ustedes, ¿cuál habrá de ser mi premio? Porque ustedes a mí no me dieron nada. Acuérdese que venimos de esa reflexión de Pablo, de que la iglesia de Corinto era una iglesia mezquina que no le había dado nada. Y no porque fueran inconscientes, simplemente porque, como Pablo no pidió, pues si no pide no le damos. Es decir, allí hay una sutil idea de que de alguna manera si le doy, él tiene que sentirse comprometido con nosotros o conmigo. Definitivamente, definitivamente. Yo he rehusado a recibir a veces dinero, precisamente porque se manifiesta en la gente la intención de subordinarme. Y yo necesito estar libre de todos para poder estar a disposición de los intereses del evangelio de Cristo. Y creo que esta es una cuestión muy interesante que se la aprendí también al apóstol Pablo, a quien he observado desde hace muchos años de mi vida ministerial. Entonces, ¿cuál es mi premio? Y yo le diría: premio, ¿por qué? Él dice: por esto, porque he predicado gratis el evangelio de Cristo a estos corintios. Y lo hice para no usar mal de mi potestad en el evangelio. Luego quiere decir que ese derecho de ser sostenido, de ser apoyado, puede en un momento ser usado mal, aunque sea un derecho, pero un derecho mal usado. Pablo dijo: yo me separé de esa posibilidad. Otra versión dice: ¿cuál pues es mi galardón o mi premio?
Y aquí va la cuestión, que predicando el evangelio de Cristo lo haga gratuitamente. Pero, ¿por qué hace eso? Él dijo, para no abusar de mi derecho de ser sostenido mientras enseño y predico el evangelio. Es una bendición cuando una iglesia es generosa con aquel que le enseña la palabra, no con el vividor. No. Yo estoy hablando de hombres que realmente le entregan tesoros a la iglesia de Jesucristo y donde la iglesia es generosa también con ellos. Porque el que siembra, siembra con esperanza. Pero tiene que ser una cosecha generosa en proporción a su siembra. Definitivamente no se trata de aquel hombre de campo que se quedó solamente mirando al cielo y a las nubes, sino que tiró la semilla, y buena semilla. Es decir, esto no es para los ociosos. Entonces yo no estoy diciendo la bendición para una iglesia que apoya a aquellos que también se entregan con todo su corazón a entregar el evangelio de Cristo. Vea eso, que el que predique el evangelio, entonces sí tiene un derecho, que sería lo mismo que decir que hay un cargo que se hace como si fuera una factura, que algunos le llaman pasar la factura. Entonces, sí hay un cargo que se hace, un cargo de derechos que deben cubrir los que reciben el evangelio por parte de quien lo reciben. Otra versión dirá que lo predicó sin cargo o sin hacer cargos, o lo que sería igual. Y aquí voy a dar una versión que me parece que es única, que espero que no lo haga doctrina, sino es una opinión, porque parecerá, o en verdad será una opinión muy atrevida, y sería decir que les predico el evangelio sin pasarles la cuenta de lo que deberían de pagar por los derechos del evangelio. A mí me parece extraordinaria la idea, puesto que Cristo tiene derechos de autoría y nos ha delegado. Pues dice, por no exponernos a abusar de mi potestad o mi derecho en el evangelio, que es una prohibición a todo ministro, a no abusar de ese derecho que tenemos en el evangelio. Pues Cristo, como autor del evangelio, tiene derechos de autoría, hermanos. Tiene derecho de propiedad del evangelio. Y que al encargarle a Pablo que lo anunciara, los derechos del evangelio le han sido endosados a él o transferidos. Lo autorizan para ejercer ese derecho. O aún de otra manera se diría, para que el que predica reciba cosas materiales por haber recibido de él bienes eternos. Yo sigo pensando en un ministro ideal, aquel que entrega verdades eternas, no aquel que entrega un show, no, el que entrega cosas que levantan el alma de la gente, que levantan al caído, que le dan rumbo al que está desorientado, que lo ponen de pie, y usted se goza sabiendo que ahora ese creyente está de pie y va caminando de nuevo. Que sería un buen reportaje o un buen reporte para entregarle a su Señor. Pero dice el apóstol que él no tomó de ellos ni el más mínimo usufructo de esos derechos, como sería que comer y el que bebe. Oiga, en realidad estaba pensando con
con mucha propiedad. Bueno, Pablo, ¿y cuáles son esos derechos? A que me den de comer y a que tenga algo que beber. A eso atrevidamente le voy a llamar los cargos que se hacen por derechos del Evangelio. Pero él, el apóstol, no los quiso usar. Porque evidentemente y sutilmente había la posibilidad latente que algunos, los mismos que hicieron correr la versión que Pablo no era apóstol, dijeran que cometía abuso de ese derecho y buscarían reducirlo también por ese detalle. Acuérdese que lo que querían era eliminar su participación, que no interviniera en la iglesia, de un derecho que sí tenía, y textualmente dice, mi derecho en el Evangelio, porque ese derecho implica un cargo en términos económicos, aunque se da una contradicción, pues decían que no era apóstol, y que era esa la razón por la cual el apóstol no había pedido apoyo económico ni sostenimiento. Bueno, porque dirían es que él sabe que no es apóstol y no se atreve a pedir que lo sostengamos. Interesante. Yo no sé qué estaban pensando aquellos a quienes el Señor los levantó, les dio salvación, les dio nueva vida, hizo milagros con ellos, para que ahora juzgaran que no merecía. Pero pensemos que hubiera pedido sostenimiento. Entonces la acusación hubiera dado un giro. Y al no poder negar su apostolado, dirían, bueno, aunque si bien es cierto que tenía derecho y que sí es apóstol, nada más que el abusado de ese derecho. Y eso de abusar de un derecho que tenemos en Cristo, yo creo que este mensaje tiene mucho significado para quienes predicamos el Evangelio. Y eso de abusar de esos derechos en griego significa que entonces la acusación sería en el sentido, usar en demasía ese derecho, porque hay quienes predicando abusan de ese derecho y todo su mensaje es pedir, pedir y pedir. Algo así como pide mucho. Y el apóstol decidió que esa acusación del mucho fuera llevado a la nada y que no iba a pedir nada para que lo acusaran de nada. Sin embargo, ahí estaba la encrucijada, mis hermanos. Si no pide, es porque no es apóstol. Y si pide, entonces diremos que abusa. ¿Ve usted cómo nos hemos ubicado en esta ocasión, en este mensaje, desde otro ángulo visual para poder ver mejor esta cuestión? Yo espero que esta carta nos haya ido enseñando tantas cosas. Ahora, es otra manera de ver las mismas cosas. Y es así, mis hermanos, que entramos al mensaje de esta mañana. O sea, con esta introducción, con estos pormenores, con estos antecedentes, entramos al mensaje de esta mañana. Mensaje que está a partir del verso 19, en el cual dice el apóstol, por lo cual, y lo dice con mucho gozo, por lo cual, siendo libre para con todos y también siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Y otra versión dice, porque libre de todos, a todos me esclavicé. Eso es una paradoja. Vea esa paradoja. El hombre libre esclavo. Me libré de todo para hacerme siervo de todos, para ganar a muchos más, para que el reino de los cielos sea el que gane.
Por eso dije, eso se llama solidarizarse con los intereses del Evangelio de Jesucristo. Que el Evangelio gane, que el reino de Dios gane. Aunque nosotros en apariencia no ganemos nada. Me libré de todos para estar libre a favor de todos. Para que nadie me retenga y nadie me reclame como si yo fuera su trabajador. Y que en griego significa sin que nada lo detenga. Y significa además libertad para ir a donde quiera. Porque a él le habían encargado que fuera con el mundo gentil y no que se quedara en una sola ciudad. Pero eso de ser libre y disponible para ir a donde quiera, era una cuestión asociada a que no debía estar atado a compromisos. A compromiso alguno. Compromisos que fueran superiores al compromiso que tenía con el Señor Jesús. Porque el Señor tiene prioridad. Así que habiendo planteado las acusaciones que se darían por pedir y por no pedir, escogió no pedir. Y así se libró de todos. Y es por eso que grita con gozo: soy libre, soy libre, soy libre de todos, para poderme hacer esclavo de todos. Soy libre, no he comprometido mi libertad con nadie. Estoy comprometido con el Evangelio. Y si soy siervo de todos, para predicar a todos, para alcanzar a muchos, sin que nadie me moleste, pues nadie dirá que le debo cosa alguna. Qué precioso es esto. Esta mañana indiscutiblemente es un mensaje para edificar la vida ministerial. No se haga siervo de nadie. No tenga compromisos superiores sobre los compromisos con el Evangelio. Pero entonces, si Pablo está diciéndonos estas cosas, hermanos, ¿es acaso porque percibió que había alguna intención de fondo sutil de sujetarlo al arbitrio de los corintios si es que lo sostenían? Oiga, discúlpeme, ¿no entendieron jamás que no era de ellos, sino que Pablo era de todos? Era apóstol de los gentiles y no podía quedarse en una sola iglesia. Así que no era de ellos, sino de todos. Pero diré antes que eso es magnífico en Pablo. Yo amo, yo admiro a los hombres que predican sin intereses personales, sin intereses económicos, sin intereses de estatus, de figurar. Predican sencillamente porque aman este Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, eso no impide reconocer que en algunos de esta iglesia había profundas deficiencias en sus almas que las trasladaron a un conflicto personal con el apóstol. Eso es muy importante, que no exista deficiencias en el entendimiento de los creyentes de una iglesia. Por lo que es más doloroso e infame que este conflicto no fuera con paganos. Pues a esto les daría lo mismo que Pablo fuera apóstol o que no lo fuera. A ellos, ¿qué? Definitivamente lo doloroso es que el conflicto era con creyentes y eso los confrontaba a una posibilidad de alto riesgo. Que los creyentes habían entrado en un conflicto
de prioridad y de derecho con el Señor Jesús. Porque Pablo era asunto del Señor. Habían entrado en conflicto con lo que el Señor le había ordenado a Pablo. Y aunque debo decir que una iglesia conviene que entienda el trabajo que Dios le haya encomendado a quien los preside en la fe. Pues es que algunos, pensando que trabaja para ellos, pueden ver al ministro como un trabajador de ellos y llegarán muy lejos en sus apreciaciones. Y eso se llama resistencia a Dios. Porque Dios le da instrucciones al que llamó al ministerio. Y quizá debiera decir que los creyentes, ahora esta es una verdad que le voy a decir, los creyentes no están obligados a entender el llamamiento de Pablo. Los creyentes no están obligados a entender el llamamiento que Cristo Jesús me hizo a mí. El único obligado a entenderlo a plenitud soy yo. Y yo me tengo que atener a lo que yo entiendo de mi llamamiento, aunque debieran haberlo entendido los hermanos de Corintio. Pero insisto, quien debe saberlo con toda claridad siempre y no ceder a nada, es a quien Dios le ha encargado que haga una tarea específica. Y no sentirse atado ni obligado con nadie a posponer o a dejar de hacer la tarea que el Señor le encargó. Nuestro compromiso es con nuestro Salvador, que nos llamó por su gracia al ministerio. Y esa falta de entendimiento fue causa de muchos conflictos semejantes de esta iglesia con el apóstol. Y una iglesia donde muchos creyentes tenían dones espirituales. Y yo a veces he pensado, pues esto sería casi una maldad, o estaré especulando. Sé que no. Por eso vea con qué intensidad el apóstol Pablo, con qué gozo, con qué fuerza les dice esa frase: soy libre de todos. Pero si hace tanto énfasis en que conservó esa libertad para predicar el evangelio a muchos, implica indiscutiblemente que sí percibió que querían someterlo y que no fuera más que un sirviente de la iglesia de Corinto. Sí, somos siervos. Pero como dijo Pedro, a mí no me mandaron a servir mesas. Porque yo creo que alguien pensaría, pues es su obligación. Y Pablo dijo, a mí no me mandaron a bautizar. Y yo un día dije, y a mí no me mandaron a casar gente. Lo podemos hacer por cierta condescendencia, pero nos mandaron a otra cosa. Y no podemos dejar de lado aquello a lo cual nos mandaron. Ningún ministro debe convertirse en el trabajador de los hermanos de la iglesia donde preside. De ninguna manera. Él trabaja para el Señor Jesús y debe cuidar los intereses del reino de Dios. Entonces el apóstol previó que buscarían someterlo a sus planes. Pero esto tiene más de... ¿Qué? Es que no podemos entender todas estas cosas como un conflicto meramente de la iglesia o de los creyentes en particular. Definitivamente era una agresión espiritual para detener al apóstol, porque no podemos ignorar la indignación, la molestia, la inconformidad de las tinieblas cuando estamos haciendo el trabajo de nuestro Salvador. Y nosotros
tenemos la obligación de tener sensibilidad espiritual para no permitir que las tinieblas boicoteen o pospongan la tarea que nos han encargado. Boicotear su ruta de trabajo encomendada. Pero Pablo cuidó su libertad, en este caso no pidiendo sustento. Y eso lo llevó a ganar a muchos en otros lugares. Pues dijo que esa era su recompensa, ganar a muchos. Y como Pablo había seguido su ruta, los corintios se pensaron desligados de él, pero él no dejaba de ser el padre de ellos. Como les dijo a los corintios, cuando querían que dejara Éfeso para que fuera con ellos a resolver las muchas cosas en que habían caído los hermanos de Corinto, que no iría. Dijo, porque acá en Éfeso Dios me ha abierto una puerta grande y eficaz. No en Corinto, dijo Pablo, sí en Éfeso. Y lo digo porque soy libre de todos. Me quedaré. No iré todavía, porque aquí necesito ganar a muchos. Alabado sea Dios. Pablo, solidario con el evangelio, solidario con el mandato del Señor, por encima de todo. Pero para entender mejor, lo llamaré el conflicto de Corinto con Damasco. O por qué no llamarlo la conspiración corintia. Veamos eso. En el verso 17 habla de la dispensación, que la dispensación le ha sido encargada, la de la gracia, la de anunciar a los gentiles. Era Corinto en conflicto con la dispensación que al apóstol le habían encargado. Pero ¿qué cosa es eso de dispensación? En un pasaje de Efesios capítulo 3, versículo 9, significa un beneficio. Dice, de una dispensación escondida. Y dándole sentido, se diría el beneficio que estaba escondido de salvar con el evangelio a los judíos y a los gentiles. También significa hacer partícipe de algún beneficio. Y eso es lo que les encargaron al apóstol, llevar beneficio a todos. El predicador debe verse como quien lleva en sus manos cosas que darle a la gente. Dijo Pablo, cuando vaya a España pasaré por Roma y llevaré riquezas, repartiré dones. Un hombre que dejaba la iglesia llena, enriquecida. Llevar beneficio a los gentiles. Benditos sean los hombres de Dios que van a las iglesias, a las regiones, a los pueblos, y les dan beneficios espirituales y beneficios físicos. Y tenga esto en su memoria, porque el mismo apóstol dirá que ese es el beneficio que Dios quería para los gentiles, para darles parte en la herencia entre los santificados. ¿Cuánto le debemos a Pablo que este evangelio nos haya llegado y hayamos recibido herencia entre los santificados? ¿Cómo quedarse atado a los corintios, hermano? No se ate a los corintios. Y en el capítulo 1, verso 10, es lo que se da en administración. Eso le encargaron, dice. Así que no podía comprometer su libertad de ninguna manera. Pero, mis hermanos, ¿qué cosas implicaban esa llamada dispensación que le había sido encargada? Está en ese momento fuera de Damasco, está derribado, y el Señor Jesús le ordena que se ponga de pie. Y le dice, para esto te he aparecido, para ponerte por ministro. Qué lindo es eso. Cuando yo tengo la certeza de que a mí me llamaron al ministerio y que el Señor me dijo para ponerte por ministro. Porque es un error que la gente se ponga por sí misma o alguien por influencia lo ponga por ministro.
el que hace esas cosas le pertenece en exclusiva al Señor Jesús, que es el que reparte los ministerios. Y luego dice, te envío a los gentiles. Y le promete que le dará protección de judíos y de gentiles. Déjeme decírselo de esta manera, que yo, cuando he querido a veces apoyar, amonestar, me gusta mucho esto. Cuando alguien se siente muy conflictuado con el trabajo que está haciendo, mire el Señor le dijo a Pablo esta versión: mira, te voy a mandar con los gentiles. Y te advierto, sería que a los gentiles no les va a gustar, y a los judíos tampoco. Sin embargo, Pablo, tú predica y yo te cuido. ¿No le parece maravilloso esa versión? ¿Por qué creo que yo me despreocupé hace muchos años de andar tratando de corregir 1000 cosas en el entendimiento de los demás? Yo predico y Él me cuida. Yo no dejo de predicar bajo ninguna razón y de enseñar lo que debo hacer. Grave esto, que el llamamiento es por sí mismo. El llamamiento es seguro de vida. Usted me dice, ¿cómo seguro de vida? Por supuesto, hermano, es seguro de vida, porque si a mí me encargaron que terminara el trabajo ministerial el año 2030, me van a hacer llegar hasta el 2030 si yo me conduzco prudentemente, porque Dios no está comprometido con la imprudencia. De tal manera entonces que es un seguro de vida. Llegaré al 2030, si así fuera el caso. Tú predica, Pablo, yo te cuido. Yo haré posible que hagas lo que te he encargado hacer. ¿Y qué le había encargado hacer? Quiero que los gentiles sepan de mí, que conozcan que hice por ellos. Convócalos, que en griego significaría dale citatorio, que se convierte en una cuestión legal y oficial. Que comparezcan conmigo, que vengan. Qué precioso, de veras, que les ofrezco la salvación. Pero el griego es muy útil para entender mucho mejor eso. Y sería que el Señor le hubiera dicho: Saulo, quiero a los gentiles en mi reino. Diles que el tiempo de su salvación ha llegado. El problema, Pablo, es que ellos no lo saben. Hay que ir con ellos, Pablo, y decirles: Saulo, eso es lo que quiero que hagas para que muchos sean salvos y se llene mi casa. En cierto sentido puedo decir que le dijo: descanso en ti para que los gentiles me conozcan. Abre sus ojos. ¿Para abrir sus ojos? Veamos eso de más de cerca, para ver qué implicaciones puede tener eso de abrirle los ojos. Y como siempre, hermanos, como siempre, acudí al griego en mi ayuda. Y me dijo que eso de abrir los ojos de los gentiles significaba: cuéntales de mí, de tal manera que sus ojos se abran de asombro. Qué lindo detalle. Predícales de tal manera que se asombren de mí. Y cuando yo abrí los programas de radio hace casi 18 años, oré al Señor y dije: permíteme que pueda hablar de tu Hijo amado de la mejor manera que yo puedo, para que la gente se enamore de tu Hijo Jesús. Y me lo ha concedido, me lo ha concedido. ¿Cómo no voy a ser solidario con el Señor y con su evangelio? Para eso quiero sus ojos abiertos, Saulo, para que asombrados me vean a mí, para que se conviertan de la potestad de Satán a Dios, para que reciban por la fe en mí remisión de pecados, y que entonces, siendo perdonados, yo les dé suerte entre los santificados. ¿Cómo no habrían de mirar a Jesús con asombro?
Cuando la gente se entera de que el Señor puede sacarlo de su condición, sin embargo, pareciera que me he salido de la carta a los Corintios, que me emocioné. Pues sí, estoy emocionado. ¿Para qué hizo esto? Para que ahora voltee usted a ver a esos corintios oponiéndose, resistiendo al Señor en su intento de hacer siervo de ellos al apóstol Pablo, en querer tratarlo como alguien que no vale nada, menospreciando el valor del llamamiento. Valore sus hechos frente al encargo que le había hecho el Señor Jesús al apóstol. Y usted dirá, hermano, improcedentes, sencillamente absurdos estos corintios. Pero esto hay que entenderlo como una cuestión de origen espiritual. Y las iglesias tienen que pedirle al Señor y que el Espíritu Santo les abra también entendimiento para no caer en la tendencia de afrenta espiritual, de conflicto espiritual. Pues de esa manera pretendían secuestrar el tiempo del apóstol y desviarlo de la tarea que el Señor le encargó. A eso llamaré locura corintia. Y quien desvía su tarea para atender las opiniones de los corintios, dejando de hacer lo que le ordenaron, traiciona la confianza que Dios le ha otorgado. Porque es otorgarnos confianza. Dios nos deposita su confianza para que nosotros hagamos su trabajo. Por eso su libertad para predicar estaba por encima de sus derechos de apóstol. El evangelio era prioridad. Y así hemos llegado, hermanos, a una paradoja apostólica. Y dice, por lo cual, siendo libre para con todos, o libre de todos, o no limitado, o no comprometido con nadie, me he hecho siervo de todos porque quiero ganar a más. Ganar muchos es la premisa de mi predicación. Ganar a mucha gente es la premisa de todo predicador de Jesucristo. Porque Dios anhela que se llene su casa. ¿Cómo iba a ser limitado por la locura corintia? Pero en ese ir y abrir los ojos a los gentiles, él se llamó siervo de todos, comprometido con todos, para abrirle los ojos a todos, para sacarlos de las tinieblas, para ganar a muchos, para que de todos modos salvara, estuviera con judíos o gentiles en Corinto o en Éfeso o en cualquier parte. Me he hecho de todo. Aunque debo precisar que eso de ninguna manera significa jamás sacrificar principios, pero sí ha de significar sacrificar prejuicios, de tal modo que todos sean prospectos de Dios para salvación. A cada gente que Pablo veía, la entendía como un prospecto para el reino de los cielos. Y luego ve a esos dos grandes grupos de la raza humana, a los judíos y gentiles, y dice, de aquí debo sacar a muchos para el reino. Esta mañana, mis hermanos, que esta sea un mensaje, una idea inolvidable para quienes presidimos, para quienes predicamos la palabra, comprometidos sobre quien sea, comprometidos con el evangelio de Jesucristo, solidarios con los intereses del reino de Dios. De tal manera entonces que yo quiero que guarden su corazón. Y la iglesia debe ser solidaria. Cuando ella descubre y entiende que lo que se está haciendo es para ganar más para el reino y no debe ser de ninguna manera un obstáculo. Que Dios los bendiga, mis hermanos, los guarde y que reflexionen sobre esta verdad, mis queridos consiervos, ministros del evangelio. Gracias, hermano Isaí.
pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, porque tú me has dado la fuerza, me has dado amor, Señor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú eres el Rey de Reyes, principio y fin, Señor. Por la mañana pienso en ti, Señor. A mediodía pienso en ti, Señor. Y por la noche pienso en ti, Señor. Mis alabanzas son de ti, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado la fuerza, me has dado amor, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú eres el Rey de Reyes, principio y fin, Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me das el existir, porque tú eres el Rey de Reyes, principio y fin. Porque tú Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Él te amó más sincero, me lo dijeron desde una cruz. El amor más sublime me lo ha entregado Cristo Jesús. Pues Él tanto me amó que hasta en persona vino por mí. Cual siervo se humilló y derramando su vida entera,
es el Señor, allá del cielo y de la tierra. No fueron aquellos clavos que a Jesús sostuvieron en aquella horrible cruz, fue su amor por toda la humanidad lo que pudo allí su cuerpo sujetar, fue su amor por toda la humanidad lo que pudo allí su cuerpo sujetar. Te pregunto hoy, ¿qué vas a hacer con tan grande amor? ¿Cómo responderás al que te ofrece la salvación? Su brazo se extendió para brindarte el perdón eterno. Su poder no lo usó, de él se burlaron, lo escarnecieron. Pero hoy es el Señor, el Rey de Reyes, Dios de los cielos. No fueron aquellos clavos que a Jesús sostuvieron en aquella horrible cruz, fue su amor por toda la humanidad lo que pudo allí su cuerpo sujetar, fue su amor por toda la humanidad lo que pudo allí su cuerpo sujetar. No fueron aquellos clavos que a Jesús sostuvieron en aquella horrible cruz, fue su amor por toda la humanidad lo que pudo allí su cuerpo sujetar, fue su amor por toda la humanidad lo que pudo allí su cuerpo sujetar. No fueron aquellos clavos que a Jesús sostuvieron en aquella horrible cruz, fue su amor por toda la humanidad lo que pudo allí su